Problema 2. Un bloque de masa m igual a 0.5 kilogramos se lanza desde la parte inferior de un plano inclinado sin fricción con una rapidez v sub 0 igual a 2.5 metros por unidad de segundo. El ángulo de inclinación es θ igual a 35 grados. Inciso A. ¿Cuál es la máxima distancia que sube el bloque por el plano? Inciso B. ¿Cuánto tiempo le toma recorrer esa distancia? Inciso C. ¿Cuál es su velocidad cuando regresa de nuevo a la base del plano? Inciso D. ¿Cómo cambian los incisos anteriores si el plano posee fricción con un coeficiente cinético mu sub k igual a 0.45? El siguiente problema nos habla de un bloque que se lanza desde la base de un plano inclinado. Por ejemplo, acá tenemos el plano inclinado, aquí tenemos el bloque y se lanza, recorre cierta distancia y vuelve a caer. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la distancia máxima que recorre el bloque? Bien, primera pregunta, hagámoslo acá. Imaginémonos otra vez el dibujito. La condición inicial es que el bloque sale de la base del plano con una rapidez inicial igual a 2.5 metros por unidad de segundo. El ángulo del plano nos informan que es igual a 35 grados. Y en la primera parte no hay fricción. Entonces nos preguntan, se lanza el bloque y cuál va a ser la distancia máxima. O sea, básicamente me podría imaginar el bloque acá así y preguntarme de aquí para acá cuál fue su distancia x máxima. O el desplazamiento, si quieren verlo así también, el desplazamiento, como quieran escribirlo. Muy bien, ¿qué hacemos ahí? Primero, o sea, es un movimiento en una dimensión. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tienen que ver las leyes de Newton acá? Si me están preguntando que el cuerpo sale con una cierta velocidad y cuál es la distancia máxima. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Si asumimos que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son constantes, entonces, según la segunda ley, la suma de todas las fuerzas igual a masa por aceleración, la aceleración va a ser una constante. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué información me dan? Fíjate bien, primero, como ya dijimos, leer bien el problema, que ya lo leímos. Segundo, ¿qué información me dan? En este caso, me dan la rapidez inicial y para que esta cantidad sea máxima, este recorrido sea máxima, ¿qué condición se debe cumplir? Se debe cumplir entonces que la velocidad al final tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, básicamente conozco la condición inicial, la condición final y este desplazamiento. Entonces, no voy a involucrar el tiempo. Para no involucrar el tiempo, entonces yo podría decir, si la aceleración en x es una constante, entonces yo me recuerdo que la velocidad en x al cuadrado es igual a la velocidad inicial en x al cuadrado más 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento en x. Y si esta cantidad que está acá es 0, entonces este desplazamiento va a ser el máximo, porque ahí se detuvo. Por lo tanto, podría decir que básicamente la rapidez inicial en x al cuadrado tiene que ser igual a menos 2 veces la aceleración en x por el desplazamiento en x, pero ahora le voy a poner máximo. Por lo tanto, ese desplazamiento en x máximo sería igual a menos la rapidez inicial en x al cuadrado dividido 2 veces la aceleración en x. Ahí estoy planteando entonces, fíjense bien, la pregunta que me hacen. ¿Cuánto es ese desplazamiento máximo? No estoy trabajando así como que dice a lo loco, haciendo un diagrama de cuerpo libre, calculando la aceleración, si no tengo un objetivo claro. Ahora sí tengo un objetivo claro, porque conozco la rapidez inicial, que es información que me dan, pero la aceleración no. Entonces, puedo escoger esto
como el sentido del movimiento es para acá, puedo escoger aquí el eje X. Y le puedo tomar, como ya hemos dicho, se lanza esto acá, se lanza, va subiendo y acá lo paro. Tomo una fotografía si quieren verlo así. Y entonces ahí, en ese momento, en ese instante de tiempo, puedo dibujar acá mi masita. Y obviamente, si este es el eje X en el sentido en que se mueve, es obvio que perpendicular a él está el eje Y. Entonces ahora sí puedo decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y esta aceleración en X que está acá es la aceleración que ando buscando aquí. Ahora, para hallar eso necesito hallar la suma de fuerzas. Entonces dibujemos las fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Veámoslo acá. Está desde el centro geométrico, está la acción del peso. No hay fricción en la primera parte. Entonces, si el cuerpo se mueve para allá, no hay una fuerza que vaya en contra. Luego está la normal, que es la fuerza que le hace la superficie al cuerpo para que no se hunda, por ejemplo. Es la normal. Luego ustedes dicen, bueno, ¿serán todas esas las fuerzas? Alguien podría preguntar, mire, ¿y la velocidad de esta velocidad? Cuidado, esa es una condición inicial del problema. Simplemente al cuerpo se le dio una cierta velocidad de salida, pero nada que ver con fuerza. Ya simplemente es una condición inicial que por algún motivo, así como yo dije, le dio un golpe y salió disparado con cierta velocidad. Entonces, básicamente, las fuerzas que están actuando ahí serían la fuerza que le hace la Tierra, que es el peso, y la fuerza que le hace la superficie del plano, esta superficie de acá, al cuerpo. Y ahora me pregunto, ¿qué fuerzas van en X? Ninguna. La normal va en Y, y el peso no va ni X ni Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trazamos una paralela al eje Y, trazamos una paralela al eje X, y decimos, esta componente que va hacia acá, más esta componente que va hacia acá, como si fuera una suma de vectores. Este más este me da el peso. Ahora, este ángulo, con lo que hemos dicho en otra clase, es a este ángulo que está acá. Por lo tanto, básicamente, esta componente sería mg, como es, el cateto es opuesto al ángulo, el seno de teta. Entonces aquí tengo, básicamente, mg seno de teta, que sería esta componente de acá. Ahora sí, esta componente va en dirección X o menos X. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? El cuerpo se mueve hacia allá. Por lo tanto, todas las fuerzas que van dirigidas hacia allá son positivas. Pero no, la única fuerza que va dirigida en la dirección del eje X es esta. Y es negativa. Por lo tanto, podemos concluir que la suma de las fuerzas sería menos mg por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración en X. Obviamente, se pueden chequear que la masa se cancela y que la aceleración es igual a menos g seno del ángulo. Y está muy bien. Es una aceleración. ¿Qué significa el signo menos? Que va frenando. Y es lógico. Obviamente se le dio cierta velocidad inicial y poco a poco va frenando, frenando, frenando hasta detenerse. O sea que la aceleración va en este sentido. Perfecto. Muy bien, entonces ya lo tenemos todo. Por lo tanto, el desplazamiento máximo sería igual a menos la rapidez inicial en x al cuadrado dividido 2 veces la aceleración en x. No es más que menos g seno del ángulo. Por lo tanto, este desplazamiento en x máximo sería igual a... Aquí este menos con este menos me da un más. La rapidez inicial es de 2.5. 2.5 al cuadrado dividido 2 por 9.8 por el seno de un ángulo de 35. Calculemos, por favor.
Esto me da un desplazamiento máximo igual a 0.56 metros. Muy bien. Ahora nos preguntan en qué tiempo lo hace. Bueno, entonces podríamos decir así. Otra vez, ¿qué información tengo? Ya conozco cuánto es el desplazamiento. Conozco el desplazamiento, conozco la velocidad inicial, por ejemplo. Bueno, ¿en qué tiempo lo hago? Conozco la aceleración, que es esta de aquí. Recuérdate de tus ecuaciones del movimiento uniformemente variado, porque podríamos hacer esta. La rapidez en x es igual a la rapidez inicial en x más la aceleración en x por el tiempo. Conozco, aquí este vale 0, esta es una condición inicial, la aceleración ahí está. Ahí podría encontrar el tiempo. O podría también decir, el desplazamiento en x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. ¿Cuál de las dos escogería? Fíjate bien, si escojo esta, la respuesta es inmediata. Pero si escojo esta, ok, aquí tenía que meter el desplazamiento que es 0.56, la rapidez inicial que es 2.5, la aceleración que sería 9.8 por el seno de 35, pero tengo una ecuación cuadrática. Y está muy bien, a la hora de un examen es obvio que si escoges la ecuación cuadrática te va a quitar tiempo. Entonces, como ejercicio, yo lo voy a hacer así. Y tú, por favor, resuelve la ecuación cuadrática. Tiene que dar la misma respuesta. Entonces, condición, separa, 0. Por lo tanto, el tiempo aquí es igual. El tiempo sería menos la rapidez inicial en x dividido la aceleración en x. O sea que el tiempo es igual a menos la rapidez inicial en x dividido menos g por el seno del ángulo. Este menos con este menos se cancela. Me queda que el tiempo es igual entonces a la rapidez que sería 2.5 por 9.8 por el seno de 35. Esto me da 35 seno 9.8 2.5 me da un tiempo t igual a 0.44 segundos. Bien, ese sería entonces el tiempo que tarda en alcanzar esa distancia máxima. Muy bien, básicamente. Luego nos preguntan cuál es la velocidad cuando regresa de nuevo a la base. O sea, que tenemos aquí. Si te recuerdas, yo vine, lo lancé acá, se lanzó, ¡paz! Entonces, cuando regresa, ahí me están preguntando, ¿no? Lo lanzo acá, cae. En este momento acá me están preguntando cuál es la velocidad que lleva. Parecería sospechoso decir que podría ser la misma, ya que no hay fricción, por ejemplo, ¿verdad? Pero veamos, hagamos de cuenta que no. Entonces, básicamente, tengo el cuerpo acá, sube, luego comienza a caer, y en este momento quiero saber cuál es la rapidez en X. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, lo que voy a hacer es esto, imagínate. Lo voy a hacer de esta manera. Se lanzó el cuerpo, ok. Llegó hasta su máxima distancia, aquí en X. En este momento su rapidez fue 0. Ahora viene y empieza a caer. Y lo que quiero hallar es la velocidad cabal, aquí, en la parte más baja del plano. Entonces, en lo que va cayendo, ahí le tomo una foto. Paro, le tomo una fotografía. Y entonces digo, ok, ahora se mueve para allá. El hecho de que se mueva para allá significa que ahora puedo escoger el eje X en este sentido y el eje Y en este sentido.
Otra vez la misma historia. Acá tengo el peso. Acá tengo la normal. Acá otra vez tengo la componente del peso en dirección Y, la componente del peso en dirección X. Este es el ángulo θ acá. Y si te das cuenta, esta componente que es mg, como es opuesta al ángulo, es otra vez el seno del ángulo. Pero ahora va para allá. ¿Y para dónde va el movimiento? Para allá también. Por lo tanto, esta fuerza es positiva, porque va en la dirección del movimiento. Entonces, básicamente es como repetir lo mismo acá, solo que ahora la sumatoria de todas las fuerzas en X, la única que hay, básicamente, es mg, seno del ángulo, que es positiva, es la única fuerza, es la componente, y es igual a la masa por la aceleración. Ok, se me cancela acá, me queda que la aceleración es igual a g seno del ángulo. Ahora, obviamente, es positiva, porque, ni modo, estaba con velocidad cero acá y ahora está acelerando. O sea que la velocidad va aumentando poco a poco, aumentando hasta llegar, bueno, a este punto donde queremos encontrarla. Entonces, ya tengo la aceleración. Ahora, aquí la velocidad inicial era cero. Y lo que ando buscando es la velocidad final. A ver pues, ¿qué ecuación utilizamos? Obviamente, el desplazamiento, lo que se movió de aquí para acá, es obvio que es lo mismo que se va a mover de aquí para acá. ¿Estamos? O sea, que bien podría decir que la rapidez en X al cuadrado es igual a la rapidez inicial en X al cuadrado más 2 veces la aceleración en X por el desplazamiento en X, que en este caso es lo que ya hemos llamado el desplazamiento en X máximo. Obviamente, la condición inicial cuando está aquí en reposo es 0. Por lo tanto, la rapidez en X sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, pero la aceleración vale 9.8 por el seno de 35, con el desplazamiento que sería 0.56. Todo esto raíz cuadrada. La rapidez en X sería igual entonces, vamos a ver, 0.56 con los decimales incluidos, 35 seno, esto me da 2.5 metros por unidad de segundo. Efectivamente, 2.5 metros por unidad de segundo es la misma velocidad con que fue lanzado. Ahora en el siguiente inciso nos dicen en qué hubieran cambiado estos datos si ahora hay fricción. ¿Cómo hubieran cambiado entonces los incisos anteriores si ahora tenemos un coeficiente cinético de 0.45? O sea que está algo rugoso. Vamos acá. Todo este análisis que hicimos inicialmente, si te das cuenta, para encontrar la distancia máxima, pues acá está todo lo que tenemos que encontrar en la aceleración. Bien, igual como lo hicimos acá para encontrar el tiempo, necesitamos la aceleración. Al igual que acá, básicamente es la aceleración. Entonces, nos vamos a concentrar básicamente en aplicar la segunda ley para encontrar la aceleración, porque ya sabemos cuáles son las relaciones que hemos de colocar para encontrar el desplazamiento máximo, el tiempo y obviamente esta velocidad de acá. Entonces hagámoslo así. Otra vez le tomamos una fotografía al cuerpo por acá. En la primera parte va hacia arriba, o sea, escojo aquí el eje X, acá el eje Y. Y entonces digo, muy bien, aquí tenemos la fuerza del peso, la fuerza que le ejerce la superficie, el plano inclinado al cuerpo. Y ahora, como el cuerpo se está moviendo para allá, entonces
tiene que haber una fuerza que se opone al movimiento, que viene siendo en este caso nuestra fricción cinética. Ahí tenemos entonces las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa m. Y nos preguntamos, ¿serán todas esas las fuerzas que actúan? Básicamente sí. Entonces, si ya estás completamente seguro de ello, entonces trazamos una paralela acá, una paralela acá. ¿Por qué? Tú tienes que decir, sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces necesitas saber qué fuerzas van en X. Entonces, la normal no va en X. La fricción sí va en dirección X, pero negativa. Y el peso no va ni en X ni en Y. Entonces trazas una paralela al eje Y, una paralela al eje X y dices, esta componente más esta componente me da el peso. Este ángulo que está acá es este ángulo que está acá. Entonces, si el movimiento va hacia allá, observa que la componente del peso es negativa y la fuerza de fricción es negativa. Bueno, entonces tú dirías esto. La sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Que sería menos mg por el seno del ángulo menos la fricción cinética es igual a la masa por la aceleración en X. Pero resulta que la fricción cinética no es más que el coeficiente de fricción por la normal. Entonces tú dices, la normal. Entonces, ¿cómo encuentro la normal? Entonces, te das cuenta que la normal va en la dirección Y. Entonces, tú formulas diciendo, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero es obvio que cuando el cuerpo viene acá, él se está desplazando en la dirección del eje X. Él no se mueve en la dirección del eje Y. Él solo se mueve en la dirección X. Entonces, no hay aceleración en dirección Y. Por lo tanto, decimos que la aceleración en Y es 0. Si eso es así, entonces decimos acá, suma de fuerzas en dirección Y tiene que ser 0. Vamos a colocar las fuerzas que van así, positivas hacia arriba. Entonces tengo la normal, que sería esta de acá. ¿Y qué otra fuerza? Sería la componente del peso en esta dirección, solo que es negativa. Y como es adyacente al ángulo, entonces esta sería mg coseno del ángulo. Esta componente de acá. Básicamente. Entonces tenemos menos mg coseno del ángulo. Otra componente que vaya en y, normal, esta, nada más. Por lo tanto, esto tiene que ser igual a 0. De aquí que la normal es igual a la componente del peso en dirección y. Ok, ahora la metemos allá. Tenemos menos mg seno del ángulo menos el coeficiente cinético por la normal, que es mg coseno del ángulo, tiene que ser igual a la masa por la aceleración en x. Y te das cuenta, acá la masa se cancela acá, y la aceleración en x básicamente es igual. Ahora aquí tengo una g, aquí tengo una g. Y es un signo negativo de factor común. Menos g, factor común de el seno del ángulo, más, que ya está el menos acá, más el coeficiente cinético por el coseno del ángulo. Ahí tenemos entonces la aceleración. Observa, hay un asunto interesante, que la aceleración ha aumentado un poquito más, siempre en dirección opuesta. Ahora, si ves, así como lo hicimos allá, si no hubiese fricción, la aceleración simplemente, como la calculamos, es menos g seno del ángulo. Y no hubiese fricción. Chaval, menos g seno del ángulo. Habiendo fricción, ahora aumenta, se suma, aumenta un poquito más. Y entonces su cálculo sería de esta manera. La aceleración en x es igual a, vamos a ver, sería menos 9.8, que multiplica al seno del ángulo que es de 35, más 0.45 por el seno de 35. No, por el coseno de 35. Esta aceleración en x vale, sería de poner
35 coseno, 35 seno, menos 9.23 metros por unidad de segundo al cuadrado. Observa, así como dijimos, la aceleración ha aumentado, pero la aceleración en el sentido de que va frenando, ¿verdad? Es una desaceleración. Va frenando y allá, bueno, teníamos G nada más y aquí es 9.23. Bueno, ya lo tenemos todo. Ahora simplemente es de colocar que el desplazamiento máximo es igual a menos la rapidez inicial, que era 2.5, al cuadrado dividido 2 veces la aceleración, que ahora vale menos 9.23 metros por unidad de segundo al cuadrado. O sea que eso sería, este menos con este menos me da un más. El desplazamiento en X máximo sería igual a .34 metros. O sea que observa que el desplazamiento ha disminuido en el sentido de que el desplazamiento es inversamente proporcional a la aceleración. Si la aceleración aumenta, esto disminuye. Ahora, el tiempo en que lo hace es igual, según lo que tenemos allá, sería menos la rapidez inicial en X dividido la aceleración en X. O sea, ese tiempo es igual a menos la rapidez inicial, que vale 2.5, y la aceleración, que vale menos 9.23. Ese tiempo es igual a... Entonces acá tenemos este menos con este menos da un más, se me da 0.27 segundos. Entonces básicamente ahí estaríamos en los dos primeros incisos. El tercer inciso es cuál sería ahora la velocidad con que llega al fondo del plano. Es obvio que ahí entonces, ¿cómo sería la historia? Porque ahora, ¿te das cuenta? Lo voy a dibujar acá. Le tomo la fotografía cuando el cuerpo está bajando. Ahora, fíjate bien, el desplazamiento hacia donde se mueve el cuerpo es en el eje X acá, hacia abajo. Aquí viene el eje Y. Si se mueve hacia acá, eso implica que la fuerza de fricción viene en este sentido. El peso viene hacia acá. La normal viene hacia acá. Básicamente. Ahora, si tú te preguntas, para encontrar la aceleración, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces, si te das cuenta acá, tenemos en X está la fricción, nada más que en sentido contrario, y el peso no lo tiene. Por lo tanto, procedemos a sacar una componente en la dirección Y, más esta componente en la dirección X. Entonces, esta es la componente que nos interesa. Este ángulo está este ángulo, y si te das cuenta, esta componente es positiva porque va en la dirección del movimiento. Por lo tanto, habría que poner mg por el seno del ángulo, que sería esta componente positiva, menos la fricción, pero la fricción la voy a poner así de una vez. K por n, eso es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, si te das cuenta, acá la normal, sin tanto repetir de nuevo lo que está sucediendo acá en la sumatoria de fuerzas en Y, que es básicamente la misma historia. Acá te lo voy a decir en palabras. Básicamente las fuerzas en Y sería que la normal y la componente del peso en la dirección Y son las únicas fuerzas que van en Y. Por lo tanto sería exactamente igual a como está aquí. Entonces, básicamente pongamos mg por el seno del ángulo menos el coeficiente cinético por mg por el coseno del ángulo. Eso es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Te das cuenta? La masa
nos cancela por todos lados acá, me queda que la aceleración en X es igual a menos G. Ahora no voy a poner un menos. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo positivo, hace signo negativo, solo voy a sacar un factor común G. G, factor común de seno del ángulo, menos el coeficiente cinético por el coseno del ángulo. Mira, ahora ya la aceleración ya disminuye. La velocidad obviamente no va a ser la misma. Entonces, esta aceleración en X es igual a 9.8, multiplica al seno de 35, el ángulo de 35, menos 0.45 por el coseno de 35. Ese cálculo nos daría que la aceleración en X es igual a 2.01 metros por unidad de segundo al cuadrado. Observa, no es la misma aceleración que calculamos en el inciso anterior. Esta aceleración entonces, venimos y volvemos a decir. Obviamente lo que se desplaza de aquí para acá va a ser la misma desplazamiento que tuvimos aquí. O sea que en pocas palabras, podríamos decir que la velocidad en X, aplicando otra vez esta relación de acá, y simplemente me quedaría la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por el desplazamiento acá en X. Entonces básicamente sería de poner que esto es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración en X. Aceleración en X por el desplazamiento en X máximo. O sea que esa rapidez en X sería la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración, que vale 2.01, multiplicada por el desplazamiento, que es 0.34. Raíz cuadrada. Por lo tanto, esa rapidez en X es igual a... Tenemos la aceleración, que es 2.01, multiplicada por 0.34, multiplicada por 2, raíz cuadrada, y esto me da 1.17 metros por unidad de segundo al cuadrado. Como puedes observar, la rapidez inicial era de 2.5, ahora tiene una rapidez de 1.17. ¿Por qué? Porque hay fricción. Algo así como que dice la fricción le ha quitado energía de movimiento. Bien, entonces básicamente ahí tenemos lo que pasaría con los diferentes incisos si hubiese fricción.